Evaluación del efecto de controles biológicos contra la marchitel letal y su vector Aplastius crudus en el cultivo de palma de aceite, el Aedes guinensis, Palmera la Fortuna, en Vistahermosa Meta. Por José David Salcedo, John Jairo López, Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Agrarias, Programa de Ingeniería Agronómica, 2021. Bueno, la marchitel de la palma aceitera es una de las enfermedades más limitantes del cultivo en Colombia. Las investigaciones de Cenipalma han demostrado que el vector del agente causante de la marchitel letal es el insecto conocido como el saltahoja o Aplastius crudus, siendo este un insecto que se encuentra en todas las plantaciones. Y la propagación se da cuando un individuo llega infectado con el patógeno de la marchitel y transmite la enfermedad a una planta al alimentarse de ella. Entonces, en campo lo podemos identificar. Esto atraviesa por 3 estados: huevo, ninfa y adulto. En las gramíneas podemos identificar huevos y estados ninfales. En la base se pueden observar ahí, como ilustra la figura, unas serosidades blancas. Y en la imagen una, pues, saltahojas. Dale. Aquí vemos una sintomatología en campo que podemos observar de una planta que tenga la enfermedad marchitel letal. Vemos unos síntomas típicos. Vemos que en las hojas hay un secamiento avanzado desde la punta del lápiz hacia la base. Hay una necrosis. También hay que los foliolos se necrosan. Del borde de la nervadura central acompañada de una franja amarilla, como observamos aquí en la imagen. Vemos aquí hay una planta ya en general con sintomatología. Vemos un desprendimiento de los frutos en racimos inmaduros y vemos una necrosis en las puntas de las brácteas. Son algunas de las sintomatologías básicas que podemos observar en campo. Bueno, básicamente los EM consiste en un cultivo de microorganismos benéficos de ocurrencia natural que pues pueden ser aplicados como inoculantes para incrementar la diversidad microbiana, tanto en el suelo como en la planta, con el fin de pues ayudar a sintetizar sustancias antimicrobiales pues que ayuden en el crecimiento de las plantas. Y aquí lo que estamos haciendo es como identificar cuál es el tratamiento idóneo para contrarrestar el vector de la marchitel letal. En este caso, pues el género Bacillus como agente de control biológico, pues presenta unas características de control biológico, pues ya que tiene una resistencia de endospora protectora y además es empleado como agente de control biológico, como lo muestra esta figura, la sección A, B, C, D, que en general lo que hace es inducir una resistencia sistemática a la planta. En este caso, pues vamos a trabajar con 3 hongos entomopatógenos, Bacillomyces fumorosus, Beauveria baciana y Metarrhizium anisopleae, y 2 bacterias, Bacillus acidophilus y Bacillus subtilis. En general vamos a establecer unos tratamientos, vamos a combinarlos y vamos a determinar cuál es la actividad simbiótica de ellos en el modo de acción en campo contra el vector de la marchitel letal. Bueno, aquí vemos una parte de la justificación del por qué nosotros queremos hacer esta investigación y queremos trabajar con productos biológicos. Tenemos unas alternativas amigables con el medio ambiente, tenemos un control ecológico de plantas, tenemos una reducción de costos porque al dejar estos productos trabajando o estas esporas de estos microorganismos eficientes trabajando en campo, vamos a reducir a futuro la implementación de costos y reducir los altos grados de residualidad de químicos que se habían encontrado en la palmera, porque pues para controlar Aplastius crudus aplicaban bastantes insecticidas. También vamos a realizar, por decirlo así, un control ecológico para no afectar a los insectos nativos que hay allá en la palmera. Y también vamos a hacer un reciclaje de residuos de cosecha.
Aquí vemos un marco contextual donde nos ubicamos prácticamente en donde vamos a realizar la investigación, que es en el departamento del Meta, del municipio de Vista Hermosa, vereda Campo Alegre, finca La Fortuna, y La Palmera queda entre Vista Hermosa y San Juan de Arama. Aquí vemos los objetivos específicos y el objetivo general. Los específicos los vamos a indagar ahorita un poco en la metodología, y el general es comparar la eficacia de los microorganismos eficientes y de los entomopatógenos recomendados para el control de Aplasius cruz y su repercusión en la incidencia de la enfermedad de machete letal en el Aedes guinensis con prácticas de control biológico. Aquí vemos un poco lo que es el marco legal y vemos las resoluciones que nos rigen para realizar esta investigación. Tenemos la resolución 187 del 31 de julio del 2006 por el Ministerio de Agricultura y el Desarrollo Rural. Tenemos la resolución número 00375 del 27 de febrero del 2004 y tenemos el acuerdo número 186 que pertenece al capítulo 10 del trabajo de grado de del reglamento estudiantil de la Universidad de Pamplona. Bueno, como primera instancia, lo que vamos a hacer es caracterizar la concentración madre y el producto final de los microorganismos eficientes a emplear en el estudio. Para ello, vamos a hacer uso de dos productos comerciales. En el caso de las bacterias, que son las únicas que vamos a multiplicar por aquello de costos, entonces son Bacillus subtilis y Lactobacillus acidophilus. Vamos a utilizar melaza, harina de maíz y agua en proporción de 5, 10 y 15%, respectivamente. Como pueden observar aquí, Bacillus subtilis, las proporciones de agua en cuanto al porcentaje de volumen, porcentaje de harina de maíz, el porcentaje de melaza en cuanto al lactobacillus. Siguiente. Pasados 30 días después de la siembra de multiplicar estos microorganismos, pues se procederá a determinar las unidades formadoras gran colonia, identificar el proceso final para determinar cuál es la dosis más adecuada que nos permita establecer en campo a través de un laboratorio que se llama biofertilizar, que prácticamente nos irán a enviar un documento con estas mismas características. Aquí vemos el segundo objetivo, que es comparar la eficacia de los microorganismos eficientes y los entomopatógenos recomendados para el control de Aplasius cruz y su repercusión en la incidencia de la enfermedad machete letal en el Aedes guinensis con prácticas de control biológico. Tenemos un diseño experimental completamente aleatorio y tenemos 4 tratamientos y tenemos 3 repeticiones. La unidad experimental de nosotros es estas son varias hectáreas y tenemos 1 hectárea como unidad experimental con 143 plantas. Vamos a realizar muestreos cada 2 semanas y lo vamos a hacer de manera diagonal, en doble diagonal, escogiendo 50 plantas en doble diagonal, tomadas totalmente al azar y van a ser marcadas convenientemente. Cada unidad experimental estará constituida por una parcela de 1 hectárea y estas tienen 7 por 10 metros de distancia de siembra, o sea, 143 plantas por hectárea. Aquí tenemos los diferentes tratamientos, aquí son 4 tratamientos, 143 litros por hectárea, es decir, 1 litro por planta, y tenemos las 3 repeticiones. Aquí tenemos la frecuencia con que lo vamos a hacer, las aplicaciones las vamos a hacer cada 15 días, esa va a ser la frecuencia, lo vamos a hacer con bombas estacionarias y vamos a realizar similitud en aplicaciones, es decir, que vamos a aplicar los entomopatógenos y vamos a aplicar los microorganismos eficientes, es decir, Bacillus subtilis al 15% volumen y Lactobacillus al 15% volumen, similitud, o sea, de maneras a la vez. Métodos de monitoreo, vamos a monitorear las arbences, las gramíneas que hay en la palmera, especialmente esta arbence, Massiega paspalum virgatum, que hay secreciones de ninfas de Aplasius en las raíces y en los tallos. Y también vamos a monitorear los adultos por medio de trampas pegajosas. Entonces vamos a observar estados inmaduros, también vamos a observar sintomatología no solamente de Aplasius, sino también de la enfermedad ya en campo, y estas son las sintomatologías que ya explicamos anteriormente.
Todo esto lo vamos a hacer con acompañamiento del ingeniero Jesús Briceño. Aquí tenemos las variables a evaluar, tenemos la variable de la enfermedad, incidencia, tenemos las variables del vector, que es la población de adultos por hoja, y tenemos también las variables de los estados inmaduros, que serían ninfas, número de ninfas por plantas. También tenemos el tercer y último objetivo específico, que es valoración de la influencia de los microorganismos eficientes sobre el desarrollo de las plantas de palma de aceite en comparación con la aplicación de los entomopatógenos y testigos y tratamiento, lo que explicaba mi compañero antes. Vamos a ver qué beneficios trae aplicar eso también, evaluando unas variables morfométricas, que son altura, área foliar, diámetro del tallo, número de hojas emitidas por mes, número de hojas por planta y peso promedio de las hojas. Al final vamos a tener un análisis de resultados, y obviamente vamos a hacerlo con un análisis estadístico por medio de la prueba de Kolmorov-Smirnov y la prueba de Tukey para hallar las diferentes diferencias. Muchas gracias, querido jurado. Gracias.